Cárdenas Santa María. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Agradezco la flexibilidad para hacer un cambio en la agenda. Teníamos previsto estar esta mañana, pero desafortunadamente tuvimos que hacer un cambio para poder acomodar unos viajes a Santa Marta y después a Valledupar, pero qué bueno. Estela, muchas gracias por haber sido tan flexible y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Saludo muy especialmente a los honorables congresistas, muy complacido de estar con ustedes acá. Senador Ángel Custodio Cabrera, representante Didier Burgos, representante Pierre García, no sé si hay más congresistas, los veo a ustedes tres ahí, y en general a todos los afiliados de Asofiduciarias. Estamos viviendo, como dicen los chinos, tiempos interesantes en materia económica. No son tiempos fáciles, son interesantes, están llenos de retos, están llenos de dilemas, pero el balance que uno puede hacer es positivo. Colombia, después de una época muy difícil, tenemos que poder decir con toda la contundencia, ha logrado salir adelante, ha logrado sacar adelante una economía en medio de esa complejidad. Yo quiero compartir con ustedes la información más reciente, nuestra visión económica y sobre todo compartir lo que nosotros creemos debe ser el camino a seguir en materia económica en los próximos años, dado que ya entramos en la etapa, digamos, más intensa del debate político, las campañas políticas, el periodo puramente preelectoral y electoral, y es fundamental para el país tener un norte en esa discusión para que no vayamos a tener un problema de confianza, de baja credibilidad, es decir, para que podamos seguir por esa ruta en medio de esta incertidumbre política. Nosotros tuvimos un choque muy fuerte. La caída del precio del petróleo fue de más del 70% y por otro lado tuvimos como reacción una depreciación de la moneda que también fue del orden del 70%. Son dos variables críticas que se mueven en paralelo y que muestran la magnitud del choque. Una depreciación de esa magnitud no es algo que hayamos enfrentado en nuestro país con frecuencia y por supuesto es algo que sacude una economía. Para que tengamos un orden de magnitud de lo que pasó, nosotros éramos un país que exportaba en el 2013 en petróleo 28.000 millones de dólares y hoy somos un país que exporta en petróleo 9.000 millones de dólares. Ese es un cambio muy de fondo, sobre todo cuando se trata del principal producto de exportación. Teníamos un gobierno cuyos ingresos provenientes del petróleo, es decir, los impuestos de renta de las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol, llegaron a ser 24 billones de pesos. Eso fue el año 2013, el año pico. Este año, esos 24 billones de pesos se volvieron prácticamente cero. Es decir, el gobierno nacional tuvo que vivir sin esa plata. Esos 24 billones de pesos en el 2013 fueron el 20% de los ingresos del gobierno. 20%. O sea, nosotros perdimos una fuente que representaba una quinta parte de los ingresos. Y por otro lado, no solo lo que recibíamos por exportaciones, sino lo que recibíamos por inversión extranjera en el sector petrolero también se descolgó. Éramos un país que recibía 5.100 millones de dólares en inversión petrolera y este año esa inversión es de 2.200 millones de dólares. Y eso que este año es más alta que el año pasado. Entonces, ese es el cuadro. Cuadros similares a este no se han dado muchas veces en la historia de Colombia. De hecho, los historiadores recientemente publicaron en Fedesarrollo un documento que muestra que un choque de esta magnitud solo se ha dado dos veces más en nuestra historia. Uno en la Gran Depresión de los años 30 y otro en la Guerra de los 1000 días, al filo del siglo XIX. Un choque de esta magnitud es algo que ocurre muy pocas veces, que se caigan en digamos, en esos montos, los ingresos del gobierno, las exportaciones o la inversión extranjera.
En cualquier otra circunstancia de nuestra historia, esto habría significado una gran crisis, una recesión. Caída del Producto Interno Bruto, aumento fuerte del desempleo, una recesión muy costosa. Afortunadamente eso se logró evitar esta vez. Y eso se debe no a la virtuosidad del manejo económico o que tuvimos digamos un privilegio en cuanto a contar de la buena suerte en la administración de la política económica. No, se debe a que el país a través de los años ha ido construyendo un marco de política económica, es decir, unas instituciones de política económica muy buenas, que permiten administrar este tipo de choques. Y esto tiene antecedentes, eso no es algo que haya surgido en los últimos años, tiene una historia. Tal vez el momento más importante de esa historia es la crisis de finales de los años 90, la forma como decidimos cambiar y fortalecer la regulación y la supervisión financiera, el manejo de la política monetaria, el manejo de la política cambiaria y algo más reciente, pero muy importante, el manejo de la política fiscal, porque decidimos adoptar una regla fiscal. Eso ha generado mucha credibilidad y ha ayudado a manejar este tipo de choques. Entonces son las instituciones económicas colombianas las que tienen, digamos, los méritos de haber logrado manejar esta situación. Naturalmente, cuando una moneda se devalúa en un 70%, y eso significa el aumento de precios de todos los productos importados, eso se traduce en más inflación. En el caso colombiano, agravado ese fenómeno por algo también completamente fortuito, y fue el fenómeno del Niño, que empezó a finales del 2015 y se extendió hasta mediados del 2016. El peor Niño de nuestra historia, medido en términos de el impacto sobre la producción agrícola, en términos de la disminución de las cosechas, en términos de digamos, el muy bajo nivel de lluvias durante todo ese periodo. Entonces, sumados esos dos efectos, el Niño, devaluación, la inflación se aceleró. Y en julio del año pasado la inflación llegó al 9%. Obviamente, frente a una inflación del 9%, pues un banco central independiente, como es el Banco de la República, dice, yo tengo que reaccionar. Independientemente de que estos sean fenómenos pasajeros, tenemos que reaccionar para enrutar otra vez la inflación hacia el rango meta, al 2 al 4%. Y es por eso que el Banco de la República, desde el segundo semestre del 2015 y hasta finales del 2016, subió las tasas de interés. Y logró el objetivo. Al subir las tasas de interés, rápidamente la inflación se encauzó y logramos entrar en el rango meta nuevamente en el mes de junio de este año. Pero la subida de tasas de interés no pasa desapercibida, tiene costos, y tiene unos costos que son totalmente deliberados. Subir las tasas de interés para enfriar la economía, bajar el consumo y de esa manera forzar la disminución de la inflación. Estamos viviendo los efectos de ese aumento de las tasas de interés. Además, porque las decisiones de tasas de interés tienen un efecto rezagado. Entonces, lo que pasó en el segundo semestre del año pasado con la subida tan fuerte de tasas de interés, pues naturalmente afectó el consumo durante el primer semestre de este año. La buena noticia es que cuando ya se ve que la inflación se está corrigiendo, el Banco de la República comienza a bajar las tasas de interés. Y de 7,75, que era el nivel en diciembre del año pasado, ahora está en 5,25%. Ha bajado la tasa de interés en 250 puntos básicos. Ahora bien, eso se tiene que transmitir a la economía. Se tiene que transmitir a las tasas de interés que pagan los hogares y las empresas. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Si separamos el mundo del crédito en dos, el crédito a las empresas y el crédito a los hogares, vemos que en el caso del crédito a las empresas, créditos preferenciales, créditos de tesorería, créditos ordinarios, créditos a constructores, las tasas de interés han bajado prácticamente a la par de lo que han bajado las tasas de intervención del Banco de la República, es decir, 250 puntos base. El mecanismo de transmisión ha sido rápido. Sin embargo, en el caso de los hogares, las tasas de interés que pagamos en los créditos de consumo,
en los créditos de libranzas, en las tarjetas de crédito, no han bajado o han bajado muy poco. Fíjense ustedes que si uno compara diciembre del año pasado con el nivel actual, las tasas están muy parecidas. Y esto obviamente hace que la transmisión de la política monetaria sea lenta, porque baja la tasa de interés del Banco de la República, pero esto todavía no le llega al consumidor final. Por eso, nosotros tomamos una decisión muy importante con respecto a la tasa de usura. ¿Por qué? Porque la tasa de las tarjetas de crédito, que como ustedes ven ahí son la línea negra, generalmente están muy pegadas a las tasas de usura. Los bancos usan la tasa de usura para fijar la tasa de las tarjetas de crédito. Y veníamos calculando la tasa de usura con una metodología donde la revisión se hacía cada 3 meses, mirando lo que había ocurrido en esos últimos 3 meses. ¿Cómo se calcula la tasa de usura? Se toma el promedio de las tasas de los créditos ordinarios, se multiplica por 1.5 y ese ejercicio hecho cada 3 meses va fijando la tasa de usura. Yo le pedí al superintendente públicamente que hiciera un cálculo y una evaluación de qué significaría cambiar la metodología de cálculo de la tasa de usura. Y la conclusión de ese documento es que si calculamos la tasa de usura mensualmente, pues vamos a tener una transmisión más rápida de la política monetaria y por ende vamos a hacer más eficiente el manejo de la política monetaria. Entonces, por eso tomamos la decisión de hacer ese cambio y a partir del 1 de septiembre, eso significó una reducción de la tasa de usura, como se ve ahí, de casi 75 puntos base. Hoy por hoy, los créditos, los saldos en las tarjetas de crédito son 5 billones de pesos que están a la tasa de usura. O sea, para esos 5 billones de pesos, la reducción de la tasa significó un ahorro de casi 40.000 millones de pesos en intereses anuales, que son recursos que los hogares ya no van a tener que pagarle a los bancos, sino que lo pueden dedicar a su propio consumo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la economía se está acomodando, el mercado de capitales también. Aquí lo que vemos es las negociaciones por tipo de mercado, deuda pública, deuda privada, acciones y la negociación en transferencia temporal de valores. Y después, digamos, de unos años de bajo crecimiento, lo que estamos viendo es ya una recuperación. Voy a pasar a este punto. Algo muy importante ha sido el proceso de internacionalización de nuestro mercado de capitales. Hoy tenemos el 26% de los TES en manos de inversionistas extranjeros. Esa es una buena noticia. Eso significa que tenemos un mercado más profundo, más líquido, y el buen desempeño de este indicador muestra que hay confianza también. En julio y agosto, solamente en estos últimos 2 meses, ingresaron al país 1.6 billones de pesos de inversionistas extranjeros interesados en comprar TES. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Nosotros nos pusimos la tarea de lograr que la Alianza del Pacífico fuera un mecanismo de integración no solo comercial, sino también del mercado de capitales. Y dentro del mercado de capitales, pues tomamos una serie de medidas que hemos podido comentar con ustedes en los últimos años, que tienen que ver con la posibilidad de hacer transacciones en los mercados de valores, no solo para los instrumentos de renta variable, sino también para los instrumentos de renta fija, no solo para el mercado secundario, sino también para emisiones primarias, incluyendo las acciones. Es decir, hemos ampliado el proceso de integración de mercado de capitales. Pero tal vez lo más importante en este proceso es que nosotros tenemos un mercado de capitales con 2 grandes inversionistas institucionales, que son los 2 grandes fondos de pensiones. Y es necesario traer nuevos jugadores.
a este mercado de capitales. Y por eso, en la pasada reforma tributaria, introdujimos un artículo que dice simple y sencillamente que para los fondos de pensiones de otros países con los que tengamos memorandos de entendimiento que aseguren que hay una adecuada homologación en materia de regulación, es decir, que hacemos la misma regulación nosotros que los otros países, que tenemos los mismos estándares, la tasa impositiva que aplicará a esos fondos de pensiones que vengan del exterior a invertir en Colombia será exactamente igual a la tasa de imposición, la tasa gravable de los fondos de pensiones colombianos, es decir, cero. Esto permite que los fondos de pensiones de Chile, de Perú y de México puedan invertir en Colombia exactamente en las mismas condiciones que las AFPs colombianas. Y la buena noticia es que Chile no permitía que sus fondos de pensiones invirtieran en países con una calificación inferior a la de Chile. Recientemente, a instancias del gobierno colombiano, el Banco Central de Chile tomó la decisión de habilitar esas inversiones para los fondos de pensiones chilenos en mercados como el colombiano. Entonces, con esto nosotros vamos a poder atraer a nuestro mercado a los fondos mexicanos que tienen activos por 150.000 millones de dólares, a los fondos chilenos que tienen 174.000 millones de dólares y a los fondos peruanos que tienen 40.000 millones de dólares. Esa es una muy buena noticia porque apenas ahora vamos a empezar a sentir esa inversión. Entran en las mismas condiciones desde el punto de vista tributario que los fondos colombianos. Hablemos un poco de la parte económica. Perdón, me devuelvo acá. El último comunicado de la Junta Directiva del Banco de la República habla de lo peor ya pasó. Ese es el mensaje de ese comunicado. Eso hay que sustentarlo con cifras. Aquí hay algunas cifras recientes, de julio, agosto, que muestran que la economía empieza a tener un mejor desempeño. Por ejemplo, la producción de café aumentó 24.6% en el mes de julio y aumentó 9% en el mes de junio, con muy buenos precios. Esto significa que el valor de la cosecha cafetera va a llegar este año a su máximo histórico. Otro dato positivo, después de una caída en la producción de petróleo, ya empezó a crecer la producción de petróleo. Estamos en 850.000 barriles por día. Rompimos una tendencia de 22 meses de caídas en la producción de petróleo. O la producción de cemento, que aumentó 18% en el mes de julio. La demanda de energía, 3.2% creció. Las exportaciones están creciendo nuevamente. Todo esto es positivo. Todo esto lo que significa y lo que quiere decir es que la economía, después de una desaceleración, comienza a tener una recuperación. ¿Qué está detrás de todo esto? La confianza. Estos son los indicadores de la encuesta de confianza del consumidor de Fedesarrollo. Y todavía hay, digamos, mucho análisis. Nadie tiene el veredicto final sobre qué explica el comportamiento de estas encuestas y por qué, por qué el comportamiento ha sido un poco volátil. La confianza estaba cayendo hace un año, se recuperó a finales del año pasado, volvió a caer a comienzos de este año y ha vuelto a mejorar. Esto es determinante. El nivel de confianza de los consumidores es fundamental para explicar lo que pasa con el consumo, y el consumo pues naturalmente es la variable más importante desde el punto de vista del crecimiento. A mí estas gráficas me sirven para hacer dos puntos. El primer punto es las cosas están mejorando. Ya por ejemplo indicadores como la disposición a comprar vivienda está en terreno positivo. Hay más personas que contestan que este es un buen momento para comprar vivienda de las que contestan que este es un mal momento para comprar vivienda. Entonces el primer punto es la tendencia es buena, está mejorando la confianza. Pero el segundo punto es no podemos arriesgarnos a repetir lo que pasó a finales del año pasado y comienzos de este año, es que la confianza estaba mejorando y vuelve y se deteriora. Y ese es un riesgo grande en un ambiente electoral,
porque, y sobre todo cuando hay tanta polarización política, es fácil que el consumidor, ante la incertidumbre política, se repliegue y frene sus decisiones. Entonces aquí el mensaje es: el debate sobre el futuro económico del país debe ser un debate sobre unos pilares que den confianza, donde no se va a replantear lo más fundamental de ese manejo económico colombiano. ¿Qué es lo más fundamental? El manejo independiente de la política monetaria, el manejo muy exigente de la regulación financiera, la responsabilidad fiscal, que haya una discusión sobre los temas de la composición del gasto o incluso la composición de los impuestos, etcétera, pero no sobre esos pilares fundamentales, para no generar un ambiente de desconfianza que se traduzca entonces en la postergación de decisiones de consumo e inversión. Ese es un mensaje muy importante. Bueno, esa confianza se ha traducido en más inversión extranjera. Hemos logrado compensar una parte de lo que perdimos con inversión en el sector petrolero con más inversión en otros sectores. Esa confianza también se ha traducido en que hoy en día colocamos nuestros bonos en los mercados internacionales en muy buenas condiciones. Aquí tenemos las tasas a las que hemos colocado los bonos a 10 años. Y fíjense ustedes la emisión del 2 de agosto de este año. La tasa fue 3.8%. Casi la mitad de las tasas que teníamos en el 2009. Eso lo que refleja es que hemos subido 2 peldaños en nuestra calificación. Y algo muy importante, tenemos unas tasas hoy muy parecidas a las que teníamos cuando vivíamos con petróleo a más de $100. Es decir, el país logra mantener un acceso a los mercados financieros en condiciones muy similares actualmente a las que tenía en medio del auge o de la bonanza petrolera. Esto es muy, muy significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el país ha logrado mantener su calificación BBB a pesar de estar en un entorno y en un escenario completamente diferente. Y eso no ha pasado por casualidad, eso no es fruto del azar. Ha sido una decisión deliberada de conservar esa calificación. ¿Por qué también digo que las cosas van a mejorar? Hay una empresa que hace encuestas para medir tendencias de consumo, que es la empresa Radar. Ellos van adelante del DANE porque hacen encuestas más pequeñas, pero lo que está diciendo Radar es que se está recuperando el consumo de los hogares. Y esto pues naturalmente se traduce en más actividad del sector del comercio, en más actividad del PIB. Pero si uno toma un poco de distancia frente a estos temas de coyuntura y mira los aspectos duros, más estructurales de una economía, encuentra que la economía colombiana hoy está construida sobre bases más sólidas. Para una economía es fundamental, por ejemplo, qué tan grande es la clase media, qué tan formalizada está la mano de obra, qué tanto desempleo hay. Y esta es una economía que, a pesar del choque petrolero, ha seguido avanzando en todos estos frentes. Fíjense ustedes lo que ha pasado con la pobreza. La pobreza era del 30% en el año 2010, hoy es del 17%. Eso significa que más de 5 millones de personas ya no se cuentan como pobres. O lo que ha pasado con la tasa de desempleo, el país ha seguido generando empleos, 3,5 millones de empleos desde el 2010 hasta hoy. Y lo más importante, la mayoría de esos empleos son empleos formales. De hecho, ahora logramos algo que es realmente histórico, y es que por primera vez tenemos más empleados formales que informales en las 13 principales ciudades del país. Nosotros vivíamos en una economía donde la informalidad era dominante. ¿Qué significa informalidad en el mercado laboral? Personas que se contratan o que trabajan sin seguridad social, sin aportes a pensiones, sin aportes a cajas. Hoy, el 51% de los ocupados en las ciudades hace aportes a seguridad social. Antes era apenas el 40%. Esto es muy importante. Bueno, voy a referirme a un tema que no puedo evitar, y es el tema de los impuestos, porque sé que es un tema que está en el centro de la discusión. Para muchas personas,
es imposible creer que los impuestos a las empresas que se pagan hoy en el país, los impuestos que le cobra el gobierno nacional a las empresas, son menores de los que las empresas pagaban en el año 2010. Uno dice esto y la gente dice no puede ser, pero es cierto. Y es muy importante que tengamos claridad sobre esto, porque el debate político, digamos, es un debate donde hay cierto espacio a las exageraciones, a los racionamientos hiperbólicos, y muy pocas veces hay tiempo para mirar las cifras. Veamos el caso a título de ejemplo, pero esto aplica para todas las empresas de diferentes tamaños. A título de ejemplo, veamos el caso de una empresa relativamente grande, una empresa con un patrimonio de 15.000 millones de pesos, con unas ventas de 10.000 millones de pesos, con unas utilidades de 1.000 millones de pesos, que tiene 90 empleados, cada uno ganando 2 salarios mínimos, y que reparte dividendos, ahora que a partir del año entrante comenzaremos a pagar impuestos a los dividendos. Y le reparte el 50% de sus utilidades a una persona natural. Esa empresa, en el año 2010, pagó en impuestos nacionales 728 millones de pesos. 330 millones de pesos de impuesto de renta, 180 millones de pesos de impuesto de patrimonio, 218 millones de pesos de contribuciones para fiscales, y naturalmente no pagó impuestos de dividendo porque no existía. Eso da 728 millones de pesos. Esa misma empresa, este año, 2017, va a pagar entre renta y CREE, incluyendo la sobretasa, 352 millones de pesos. Pagará la última cuota, porque ya desaparece a partir de este año el impuesto a la riqueza, por 46 millones de pesos. Ya no hace un solo peso de pago de aportes al SENA, al ICBF y a la salud. Es decir, va a pagar 398 millones de pesos. Y el año entrante baja 2 puntos la sobretasa de renta, no hay impuesto a la riqueza, por supuesto no hay aportes para fiscales, esa empresa pagará 348 millones de pesos. Y si reparte los dividendos a una persona natural, el impuesto de dividendos será de 29 millones de pesos, es decir, pagará en total 377 millones de pesos. Han bajado los impuestos a las empresas. Esto fue deliberado, esto fue producto de una reforma que lo que buscó fue mejorar la competitividad de las empresas, porque somos conscientes de que si perdimos los motores asociados a los altos precios del petróleo, tenemos que generarlos nosotros mismos, y para eso necesitamos una tributación más competitiva. El costo, naturalmente, fue que tuvimos que subir el IVA. Ese es el costo asociado a esta reforma. Pero bajaron los impuestos que pagan las empresas, los impuestos directos. Aquí está con más detalle el cálculo. Y fíjense ustedes, el año entrante, el pago de impuesto de renta será 348 millones de pesos, ya no hay CREE, la sobretasa se reduce en 2 puntos porcentuales, y aquí se puede apreciar tal vez con más claridad estos cambios en materia tributaria. Algunas personas dicen, no, pero en el 2010 había un beneficio que es la deducción del 30% por inversión en activos fijos productivos. Si alguien compraba una máquina de 1.000 millones de pesos, podía deducir 300 millones de pesos, y eso se traducía en un alivio en impuesto de renta de 99 millones de pesos. Cierto, pero ahora tenemos algo que es quizás mejor, y es que todo el IVA pagado sobre esa maquinaria, los 19 puntos de IVA, son también deducibles del impuesto de renta. Entonces, lo uno por lo otro. Ahora con una fórmula mejor para todo el mundo. Lo que se compre en maquinaria, el IVA que se pague es deducible. Entonces quería hacerles ese comentario sobre la parte de impuestos para simplemente lograr una mejor apreciación de lo que se trató de hacer con esa reforma tributaria. Razones de optimismo, de fortaleza en nuestra economía. La primera de todas, somos el país donde más se invierte en América Latina, la mayor tasa de inversión.
Nuestra tasa de inversión es del 27% del Producto Interno Bruto. En Chile hay un gran debate en este momento, como también lo hay en Perú, por la reducción de la tasa de inversión. Nosotros afortunadamente no hemos tenido eso. Hemos mantenido un buen ritmo de inversión y esta es la semilla del crecimiento futuro. De hecho, por esta razón, es que si uno usa las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, encuentra que el crecimiento de Colombia, que es la línea roja, va a estar por encima del crecimiento promedio de América Latina y va a estar por encima del crecimiento de nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Es decir, Colombia con un desempeño un poco mejor que el de la región y que de nuestros socios de la Alianza. Entonces, hay razones para pensar, esta es una economía que ha tenido una enorme resistencia, que ha logrado acomodarse a un choque muy fuerte y lo ha hecho con medidas que han sido responsables. Probablemente no las medidas populares, pero sí las medidas responsables. Y esa es la marca, ese es el sello de este gobierno. No estábamos trabajando para conseguir el aplauso y la gratificación inmediata, estábamos trabajando para lograr las medidas que se requieren para que la economía colombiana primero mantenga su estabilidad, mantenga su norte y pueda recuperar su ritmo de crecimiento. Voy a ilustrar esto con dos ejemplos. Ustedes saben que nosotros tomamos la decisión de vender a Isagen y la venta de Isagen fue muy polémica, incluso me valió a mí una moción de censura en el Senado de la República. Gracias, senador Ángel Custodio, por su permanente apoyo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Cuando ya había pasado todo el ruido y como que se despeja la niebla, a final del año 2016, yo le pedí a Fedesarrollo y a ANIF, dos entes independientes, les dije, ¿qué hubiera pasado en el año 2016 si no hubiéramos vendido a Isagen? Y en particular les pregunté, ¿qué hubiera pasado con la tasa de cambio? Nosotros no vendimos a Isagen para estabilizar la tasa de cambio, ni fue una decisión de corto plazo. Vendimos a Isagen para tomar unos recursos del sector eléctrico y pasárselos al sector transporte. ¿Cómo? Todo el valor de la venta de Isagen, todo, va a estar reflejado en el balance de la Financiera de Desarrollo Nacional. Si algo me da a mí mucha satisfacción es que cuando yo le entregue el Ministerio de Hacienda a mi sucesor, le podré mostrar hasta el último centavo dónde está el valor de la venta de Isagen. Si yo le hago esa pregunta, mirando para atrás, a los gobiernos que vendieron activos, ¿dónde quedaron esos activos? ¿Dónde quedaron esos recursos? La respuesta va a ser, los incorporamos al presupuesto general de la Nación para financiar el gasto corriente. Esa fue siempre la práctica cuando se vendieron activos en Colombia. Aquí lo que hicimos fue vender un activo para transformarlo en otro. Y está en el balance de la Financiera de Desarrollo Nacional. Pero entonces, preguntaba yo a Fedesarrollo y a ANIF qué hubiera pasado. El año 2016, el año pasado, no habrían entrado 3.300 millones de dólares. ¿Cuál habría sido el ajuste? ¿Cómo se habría ajustado la economía? Probablemente con una devaluación más alta. Y se hicieron los cálculos, ANIF, Fedesarrollo, el propio Banco de la República, y la cuenta da que el dólar habría llegado a algo así como entre 3.400 y 3.500 pesos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Habríamos tenido más inflación, habríamos tenido una tasa de interés más alta, habría sido más difícil empezar a bajar la tasa de interés. Entonces son medidas responsables, acertadas, oportunas, para evitar traumatismos en la economía y en este caso con una justificación estructural que es el financiamiento de las 4G. Segundo ejemplo, el IVA. Vengo del Congreso de FENALCO. Como ustedes saben, FENALCO está promoviendo la idea de que se desmonte por un tiempo el cobro de 3 puntos adicionales del IVA. Entonces, hagamos un poco la composición del lugar. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer con la reforma tributaria pasada? Cuadrar algo muy complejo. Compensar la caída de ingresos petroleros, pero al mismo tiempo tenderle la mano a las empresas bajando la tributación, desmontando el impuesto de riqueza,
desmontando el CRE, bajando la sobretasa, y la única forma de cuadrar esas cuentas es subiendo el IVA. Eso no nos lo inventamos nosotros, es la propuesta de un comité de expertos que hizo esa recomendación después de 12 meses de estar trabajando. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque decidimos que era la mejor mezcla para mantener dinámica la inversión y la generación de empleo y al mismo tiempo asegurar unos ingresos que nos permitieran mantener los programas más importantes de la política social en Colombia. Si uno no tiene esos recursos, tiene que empezar a dar malas noticias, como por ejemplo, no se puede mantener la afiliación de 47 millones de personas al régimen de salud, o no se puede mantener la educación pública gratuita, o no se puede mantener 1.200.000 niños en el programa de Cero a Siempre. Replegar la política social tendría un enorme costo, porque estos indicadores que vimos de reducción de la pobreza pues empezarían a mostrar retrocesos. Pienso yo que para la economía eso sería muy inconveniente, porque algo que ayuda a que la economía siga adelante es tener una mayor clase media, tener un país más formal, tener menos pobreza. Entonces, el IVA existe porque es necesario mantener esos programas sociales y porque es necesario también poder dar un alivio en términos de la carga tributaria de las empresas para mantener dinámica la inversión y la generación de empleo. Es una decisión difícil, pero insisto, bien justificada y responsable. Otra posibilidad, y no falta a quien se le ocurra eso, es decir, no subir el IVA, simplemente tolerar un mayor déficit fiscal. Pero ¿cuál es la consecuencia de haber tenido un déficit fiscal más alto? Pues inmediatamente habríamos perdido la calificación BBB. Todas estas entradas de capitales serían mucho menores. Entonces, inmediatamente esto significa que el dólar no estaría a 2.900 pesos, sino que estaría más arriba. Eso genera inflación. Eso hubiera impedido que bajen las tasas de interés este año. Entonces, todo tiene consecuencias. Es muy fácil decir, desmonten el IVA, es muy fácil decirlo. Pero las consecuencias son de larga vida, las consecuencias no pasan de un día para otro, las consecuencias de decisiones de ese tipo son comprometer el crecimiento futuro o comprometer la reducción de la pobreza. Entonces, por eso son decisiones que hay que tomar en un momento dado, pensando en lo que más le conviene al país en los próximos años, así tenga eso un costo político en la coyuntura. Conclusión, ya pasó lo peor, vamos a crecer en este segundo semestre más de lo que crecimos en el primer semestre. Obviamente hubiera sido mejor que ese punto de quiebre hubiera sido antes, lo esperábamos en el primer semestre, se demoró, pero se está dando ahora, en este tercer trimestre. Vamos a crecer más, nosotros aspiramos a crecer en este segundo semestre 2.7%. Lo más importante para acelerar el crecimiento va a ser el efecto de la reducción de las tasas de interés y lo que eso significa desde el punto de vista del consumo y de la actividad del comercio. Eso es lo que nos va a permitir llegar a un crecimiento promedio este año del 2%. Y el año entrante esperamos un crecimiento del 3%. Algo que también va a ayudar muchísimo, las obras civiles, creciendo en este segundo semestre a una tasa nada despreciable del 9.6%. ¿En qué estamos trabajando? En los programas de las 4G, en los recursos de las regalías, más inversión tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales en obras civiles, y esto nos va a ayudar enormemente en tener un mejor desempeño en este segundo semestre. Entonces, el mensaje es, no caigamos en el pesimismo, no caigamos en una percepción negativa de nuestro país, no hay razones para ello. Tenemos un país que ha logrado avanzar, ha logrado sortear una situación difícil exitosamente y está empezando a mostrar mejores resultados y mejor desempeño. Esto es de largo plazo, esto no es un juego de movidas cortoplacistas, decisiones acaloradas, reacciones en caliente, no, esto es, la economía la tenemos que manejar con mucha cabeza fría
y con esa visión estratégica. Y hay dos elementos que a mí personalmente me hacen sentir muy optimista sobre el futuro económico de Colombia. Uno, indiscutiblemente la paz. Aquí se habla mucho del dividendo económico de la paz, que si es esto, que si es lo otro. La paz tiene un dividendo económico, no me cabe la menor duda. Hay ya unos primeros síntomas, unas primeras señales, donde primero se está viendo ese efecto, es en el turismo. Los niveles de ocupación hotelera, de tráfico aéreo, de pasajeros, visitantes, todo esto está subiendo a 2 dígitos. Es un sector muy sensible a la finalización del conflicto. Y lo segundo es la inversión en infraestructura, la modernización que está teniendo el país. Y hay una cifra que la sacó Portafolio hace 2 días, que a mí me parece de esas que son útiles para mencionar en cualquier escenario para uno reflejar la transformación de la infraestructura en Colombia. En este momento hay 9 puentes en construcción sobre el río Magdalena. 9 puentes en construcción sobre el río Magdalena. En el 2010 había 9 puentes sobre el río Magdalena en todo el país. O sea, estamos construyendo la misma cantidad de puentes que existía en el 2010. Vamos a duplicar el número de puentes sobre el río Magdalena. Hay muchas otras obras. Podríamos hablar horas de la inversión en infraestructura. Pero esta es como muy emblemática porque es la conexión, la conectividad del país, Oriente-Occidente. Entonces, eso nos ayuda también a dimensionar lo que significa esa modernización de la infraestructura. Hay, por supuesto, escépticos en este momento, porque a raíz de los escándalos de corrupción, los bancos han estado más cautelosos en la aprobación del financiamiento. Nuestro trabajo es darle seguridad y confianza a los bancos para estas operaciones de largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, adecuando el marco normativo. El Congreso está tramitando, entra a su tercer debate el próximo martes, una ley que modifica las reglas de contratación y especialmente le da más claridad a los bancos sobre cómo se manejan casos en los cuales hay liquidaciones por razones relacionadas con eventos como los que se vivieron en Ruta del Sol 2. Eso es muy importante para darle tranquilidad y confianza a los bancos. Otra forma de ayudar, la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional puede contribuir con el 40% de las necesidades de financiamiento de cada proyecto. No aporta más para diversificar su riesgo, pero ahí está. Y para eso tiene ese músculo que le dimos con los recursos de ISAGEN. Y el gobierno, por supuesto, también se asegura de que haya más inversión extranjera, que haya más bancos interesados en apoyar el programa de las 4G. Yo estoy convencido del éxito de ese programa, absolutamente convencidos, y que va a ser transformador para la productividad del país. Entonces, paz e infraestructura son 2 visiones de largo plazo que nos deben llenar de confianza y de seguridad. Y termino diciendo, tenemos en el mercado de capitales unas enormes oportunidades y muy especialmente asociadas al trabajo de las fiduciarias, no solo por la mayor inversión extranjera, por el papel de inversionistas institucionales que van a querer venir a Colombia a comprar papeles, ya lo estamos viendo en el mercado de bonos de deuda pública, pero esperamos que llegue también al mercado de deuda privada, al mercado de acciones, con estas medidas que estamos tomando con los fondos de pensiones de los países de la Alianza del Pacífico, y al mismo tiempo vemos que, como decía en una entrevista que salió publicada ayer en El Espectador, las posibilidades de crecimiento de todos los fondos de inversión colectiva es enorme, simplemente por la nivelación que se debe dar en Colombia con respecto a otros países en la medida en que vamos avanzando en nuestro nivel de ingreso y que los inversionistas quieren tener más oportunidades de inversión y las posibilidades de unas buenas mezclas de riesgo y de rentabilidad se las ofrecen los fondos de inversión colectiva. De manera que soy muy optimista con respecto al futuro de esta industria. Es una industria que solo tiene posibilidades de ganar, solo tiene posibilidades de crecimiento. Y yo creo que eso nos debe llenar a todos de motivación y de energía y sobre todo de optimismo y de fe en nuestro país. Tenemos un país maravilloso, un país que está lleno de fortalezas y
Lo peor que podríamos hacer es desaprovechar todas esas oportunidades pensando negativa y de manera pesimista. Hay que desterrar esos sentimientos, tomar las decisiones, hacer inversiones, crecer. Este es un buen momento para tomar decisiones de inversión. Es un buen momento también para que se despeje un poco la niebla y pensar en el futuro de Colombia, y pensar en un futuro pues que está lleno de oportunidades, y oportunidades que van a pasar todas por el mercado de capitales. Así que muchas gracias por la invitación y éxitos en el Congreso.